Todos hemos tenido problemas en la vida, todos hemos experimentado emociones nada agradables hasta el punto que creemos que ya no podemos más. Hay mucha gente que sufre y está en depresión, los pensamientos y las emociones nos sobrepasan. Ahora te traigo una solución para que dejes de identificarte con todo eso y encuentres la verdadera libertad, la liberación interna del ser. Eckhart Tolle es uno de los grandes maestros espirituales de los últimos tiempos. En su libro El poder de la hora nos da muchas claves escondidas para salir de todo este agujero existencial. Al leer el libro, me di cuenta de muchos detalles que indican que Eckhart sabe muchos de los secretos del universo. Sin embargo, no profundiza en ellos y explica las cosas superficialmente, lo suficiente para el humano promedio, tal vez porque no todas las personas están preparadas para entenderlo, pero aquel que esté listo podrá ver los mensajes ahí escondidos. Según Eckhart Tolle, nosotros tenemos un poder inimaginable dentro de nosotros mismos, pero nos hemos olvidado de ello. Tenemos el poder de arreglar todos los problemas y sufrimientos, y lo mejor de todo, la solución es posible ahora, con lo que eres, con lo que tienes, ahí donde estás. Y la solución para ello es conectar con quien verdaderamente eres, con el ser. El ser es la única vida, eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada persona, es la esencia más íntimamente invisible e indestructible. Es paradójico si piensas que afuera es un lugar distinto que dentro de ti, pero todo cobra sentido cuando descubres que eres uno con el todo. No trates de entender esto con la mente es muy limitada para entender la totalidad, esto solo se puede experimentar mediante el sentimiento, cuando la mente no está al mando. Y esta conexión es la iluminación, aquello que parece un logro sobrehumano, que es solo para unos cuantos, para los especiales, pero la realidad es que es el estado natural de sentir la unidad con el ser, y todos somos capaces de lograrlo en cualquier momento. Pero, si todos somos capaces de lograr la iluminación, ¿por qué parece que nadie está iluminado? ¿Por qué parece que nadie está conectado con el ser? Porque naturalmente, para poder vivir esta experiencia, tenemos otras herramientas que hasta ahora no sabemos cómo usar, de hecho hay una herramienta en particular que nos utiliza. El mayor obstáculo para experimentar la realidad tal como es la mente, la identificación con los pensamientos. Creemos que somos lo que pensamos, además de que la mente no puede ser detenida, al igual que no puedes parar a voluntad tu corazón o cualquier otro órgano vital. Esto provoca que tengamos pensamientos compulsivos sin siquiera notarlo. Los procesos de pensamiento se han vuelto involuntarios a tal grado que no nos damos cuenta que tenemos monólogos o diálogos continuos. Es casi como si estuviéramos poseídos sin saberlo por otro personaje que se hace pasar por nosotros. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. La voz interna comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza. Para la mayoría de las personas el pensamiento no solo es repetitivo e inútil, sino disfuncional y a menudo negativo. En este estado mental el momento presente casi no existe, por el contrario, el pasado y el futuro se consideran en exceso. Cuando nuestro ego toma el mando, se produce una ilusión de presente, ya que percibimos y juzgamos el presente de una manera completamente errónea porque lo observamos con los ojos del pasado o del futuro, y obtenemos una visión del presente totalmente distorsionada. Con esta visión distorsionada deseamos eventos en el futuro, pensamos que seremos felices o estaremos en paz cuando tengamos lo que deseamos, por lo que nos ponemos a hacer todo lo necesario para lograrlo.
Pero esto es postergar la felicidad a un evento futuro que no existe, y es vivir el presente con la mente en el futuro mientras se nos va de las manos el presente. Y esto incluye las emociones, ya que algunas de ellas surgen como resultado del estado mental, son las reacciones del cuerpo a la mente, o podríamos decir, un reflejo de la mente en el cuerpo. Todas las emociones negativas surgen de una emoción primordial, que es el miedo, miedo a no significar, miedo a no tener, miedo a perder, una sensación continua de amenaza. A menudo se crea un círculo vicioso entre el pensamiento y la emoción, se alimentan recíprocamente, el pensamiento incesante se refleja en forma de emoción, la cual continúa alimentando las preocupaciones o el sufrimiento, que a su vez alimenta a la emoción, y así sucesivamente. Cuanto más estemos identificados con estos pensamientos, que corresponden al pasado y al futuro, cuanto menos estamos presentes, y más fuerte será la carga emocional, seamos conscientes de ello o no, y si no tomamos acciones para que este proceso se detenga, esas emociones se van a manifestar en forma de enfermedades o cualquier evento físico que nos obligue a poner atención a lo que está pasando. Eckhart Tolle ha observado que la gente que lleva dentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso físicamente, por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Entre más te esfuerces con tu mente por librarte del sufrimiento, mayor es este, pues la mente intenta encontrar la solución, pero es incapaz de encontrarla porque la mente es parte del problema, hasta que dejes de dar tu sentido de ti mismo a la mente, es decir, hasta que te dejes de identificar con el ego, hasta entonces la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Pero la mente no es el villano del cuento, es uno de los elementos que hace posible nuestra existencia, es una herramienta esencial para nuestra supervivencia, pero, como toda herramienta, se debe aprender a usar cuando es necesaria para realizar una tarea, y dejarla de lado cuando ya no se necesita. Y si bien no podemos apagar la mente, lo que podemos hacer es enfocar su atención. El único paso vital en el camino hacia la iluminación es aprender a dejar de identificarse con la mente. La iluminación, la conexión con el ser, no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. Y eso lo puedes hacer ahora. Comienza por oír la voz de tu cabeza tan a menudo como puedas, comienza a observar al que piensa. Es como si hubieran dos personas en tu cabeza, una que piensa y otra que observa. Aquella que observa es el ser, no juzga, no critica, no se exalta, es la conciencia observadora. Pensamiento y conciencia no son lo mismo, el pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita al pensamiento. No se trata de un estado de trance en el que hay una pérdida de conciencia, es todo lo contrario, observar al que piensa es un nivel más alto en la conciencia. Cuando esto pasa, te comienzas a dar cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También descubres que las emociones más altas como la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente y comienzas a sentir la conexión del ser. De pronto, sentimientos de nostalgia y agradecimiento comienzan a sentirse en el ser, a pesar de los problemas de la vida y de las preocupaciones, puesto que la conexión nos pone en un escalón más alto de conciencia que los problemas, nuevas soluciones y respuestas comienzan a surgir, nuevos significados encontramos a nuestra vida, y todo lo externo comienza a cambiar como resultado del estado interno. Siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento mediante la observación interna, comienzan a surgir destellos de amor, alegría, profunda paz.
Estos son estados profundos del ser o más bien tres aspectos del estado de conexión interior con el ser, mismos que no pueden florecer mientras domine la mente. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa que llamamos pensamiento, por lo que es necesaria la práctica continua de la conexión, para que se vaya volviendo un hábito, y la sensación de quietud y paz se hará más profunda. En ese estado sientes tu propia presencia con tal intensidad y gozo, que todo el pensamiento, todas las emociones, tu cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo no es un estado egoísta sino un estado sin ego, te lleva más allá de lo que antes considerabas tu propio ser. Ya no eres la emoción, ya no eres el pensamiento, eres el observador, eres la presencia que observa, eres conciencia sin pensamiento, y todo lo que es inconsciente saldrá a la luz de la conciencia. Solo de esta forma es posible pensar creativamente. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, recoge, almacena y analiza información, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. La sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. Buda dijo que la iluminación es el fin del sufrimiento, y que el sufrimiento surge por el deseo. Entonces, para llegar a la iluminación hay que cortar los lazos del deseo. Cuando deseamos algo, generalmente es producto del ego. También llegamos a confundir placer con la alegría del ser, por lo que terminamos deseando cosas externas que nos den placer momentáneo. Pero esto es satisfacer a la mente y al ego, y nos olvidamos del ser alejando así a la iluminación. Para llegar a la iluminación hay que cortar el deseo, pero querer ser iluminado es un deseo, y el deseo nos aleja de la iluminación. Entonces lo primero que viene a la mente es desear no desear. Pero eso también es un deseo que nos aleja de la iluminación. Entonces, ¿cómo llegar a la iluminación? Obviamente no es por medio de la mente, simplemente hay que volverse presentes, aquí y ahora, observando al que piensa, viviendo en el presente, y entonces te convertirás en un Buda, en un iluminado, un ser, sin deseo, solo siendo. Usted ya lo tiene. Solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Eckhart Tolle. Vuelve a ti, vuelve a ser, vuelve a gozar y a disfrutar, aquí y ahora. La semilla de la iluminación está latente en ti, tu verdadero ser te está esperando.